Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Eliana Alvarado. En esta oportunidad, en nombre de Alvarado Consultores Profesionales, y para mí es un gusto poder compartir con ustedes este taller o workshop eh, titulado Introducción a la inyección de gas como proceso de recuperación mejorada de petróleo. Este pequeño taller tiene como objetivo pues, traerles algunos tips técnicos, eh, digamos bien de la base de las cosas que hay que tomar en cuenta para cuando para algún yacimiento se decide de acuerdo a la descripción que él tenga en la actualidad como comportamiento de producción, de presiones, sea candidato a una inyección de gas. Y vale la pena también considerarlo en estos momentos actuales, cuando pensamos en la transición energética, en donde una de las opciones para reducir las emisiones de efecto invernadero, en este caso, todas aquellas emisiones generadas por la producción, las que están relacionadas a producción y exploración, la explotación de petróleo, pues tengamos bien en cuenta algunas consideraciones que después puedan ser, digamos, estudiadas en más detalle para poderlo ajustar a lo que sería la opción, por ejemplo, de inyectar gas por motivos de gas metano en este caso, por motivos de agotamiento de algunos yacimientos para incrementar o mantener presión, o por el contrario, para evitar su quema, tener la posibilidad de inyectarte gas, devolverlo al circuito como un proceso de recuperación mejorada. Y así estamos teniendo en cuenta, digamos, todo lo que está en la actualidad con respecto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, mi propuesta tiene la siguiente agenda, ¿no? Unos conceptos de tipo de recuperación en los yacimientos para siempre ponernos en contexto, conceptos de miscibilidad e invisibilidad, ya que estamos hablando pues de un gas o de gases. Los tipos de inyección como son gas natural, en este caso ya vamos a ver que pueden ser gas metano o gas con algún otro componente un poquito más pesado, CO2 y nitrógeno. En este caso del CO2 vamos a tratar, como les dije anteriormente, de que establecer las bases. Como bien saben, este tipo digamos, de inyección de gases ya ha sido tomado en cuenta como proyectos primero de recuperación secundaria y después de recuperación mejorada de petróleo, y que esas bases pues siguen siendo las mismas en el contexto de, digamos, utilizar, de cuando no tenemos una utilidad en superficie, de acuerdo a lo que sería la cadena de valor del gas, en este caso, por ejemplo, gas metano, pues aprovechar y reinyectarlo. O en el caso del CO2, dependiendo de la naturaleza del CO2, sea porque tengamos bien definido para un yacimiento que la mejor opción después de hacer la evaluación es inyectar CO2 para aumentar el recobro, o bien sea por efectos de almacenamiento del CO2 en el subsuelo. En este caso, todos siempre referidos a yacimientos de petróleo. Y también el nitrógeno, que también es un tipo de gas que ha mostrado mucha eficiencia en el proceso de mejora del desplazamiento. Y algunos casos de estos en algunos países. Algunos problemas asociados a la inyección de estos gases en los yacimientos y en la producción.
Entonces, comencemos. Conceptos de tipos de recuperación de los yacimientos para recordarnos. El gas puede ser establecido como un mecanismo de recuperación primaria. Eso normalmente lo tenemos asociado a yacimientos de petróleo cuando tienen un mecanismo por expansión de gas. Sea él el primero, el que aporte básicamente la energía, digamos, que acompaña a ese petróleo durante las primeras fases. También lo hemos visto y lo han estudiado como mecanismo de recuperación secundaria a través de la inyección de gas o alterna con agua. Y en este caso, que es el que vamos a hacer un poquito más énfasis, es cuando es considerado como recuperación terciaria a través de la inyección de gas natural, de dióxido de carbono o nitrógeno. Para quienes recuerden este tipo de esquemas, a esto es lo que nos referimos, ¿no? Si estamos en esta etapa, pues estamos siendo parte asociada al petróleo como una recuperación de una fuente de energía natural o primaria. Cuando ya tenemos signos de que hay un agotamiento en el yacimiento, y de acuerdo a nuestra evaluación, la oportunidad sería utilizar el gas como recuperación secundaria, pues pasamos a esta etapa. Y después, si directamente o de acuerdo a la evaluación del tipo de yacimiento, del fluido contenido del yacimiento, se da como premisa que se piense a una recuperación mejorada posterior a la recuperación primaria, pues tenemos la oportunidad de hacer la inyección con mejoras de ese recobro a través de gases miscibles y invisibles, en donde entran los gases. En el caso de la recuperación primaria, pues recordemos todos que nosotros tenemos, de acuerdo al mecanismo expresado o visto en los yacimientos durante la producción, lo vamos a poder tener como gas en solución, y la expansión de ese gas pues va a ser parte importante de, digamos, del desplazamiento del hidrocarburo como tal, del petróleo, y va a ser prácticamente la energía principal. O lo vamos a tener como capa de gas inicial si dentro de nuestra evaluación en la etapa inicial de ese yacimiento se ve la presencia de una capa inicial, pues va a ser parte desde un principio. Y si no, lo podemos tener como una capa secundaria, producto pues de esa formación posterior de esa capa debido al agotamiento de presión y digamos, a la ubicación de ese exceso de gas pasado pues el punto de burbuja, que empezamos a tener gas libre a las partes superiores del yacimiento. En cualquiera de los dos casos, estamos dentro de la recuperación primaria. Como recuperación secundaria, pues podemos utilizar esta última, digamos, situación que pueden presentar los yacimientos, donde ya tienen una capa inicial de gas o por efectos de producción haya sido generada una secundaria. Y vamos a ver el efecto de ese desplazamiento de petróleo debido a ese gas presente en forma libre. Como podemos ver acá, lo que ocurre es que el gas va a empezar pues a desplazar el petróleo que se encuentra dentro, digamos, dentro de los espacios porosos. Y va a haber una compensación, aparte de la energía, una compensación de desplazamiento del petróleo. Cuando, por ejemplo, la inyección de gas natural, cuando la vemos como secundaria, eh, normalmente es el primer método sugerido para mejorar recobro de petróleo. Y por supuesto que tenemos mucha historia desde principios de los 1900. Como objetivo principal, pues siempre ha sido mantener presión y en otras aplicaciones, pues aumentarla. Se debe desplazar al petróleo y al final de esa etapa de inyección, pues se genera un recobro adicional
del petróleo que se había encontrado ya agotado o al haber tenido ya pues algún tiempo de producción. Los factores a tomar en cuenta, por supuesto, propiedades de los fluidos, el tipo de empuje, la geometría del yacimiento. En esto es muy importante porque normalmente nosotros nos vamos a encontrar que para cuando un campo opta por una recuperación secundaria, y en este caso de gas, tenemos que hacer la evaluación del yacimiento a las condiciones de cómo ha sido explotado. Y normalmente siempre nos encontramos con yacimientos que tienen un tiempo de producción, que han pasado su etapa de desarrollo y empieza su etapa, como decir, de agotamiento. Entonces, la forma con que se haya explotado durante su historia va a jugar un rol importante en la determinación de cómo se va a inyectar ese gas. Entre otras, pues también tenemos la continuidad de la arena, la estructura, las propiedades de la roca y por supuesto las condiciones que tengan de presión y temperatura del yacimiento. El gas inyectado tiende a formar una capa de gas hacia el tope del yacimiento, aun cuando exista poco abusamiento. Así se conserva la energía y la posibilidad de mantener las tasas de producción de los pozos. Con esto también se logra mantener el gas disuelto en el petróleo, lo que lo hace pues en el tiempo, que es lo que normalmente ocurre, hacerlo o mantenerlo lo menos viscoso y con presión. Y sirve como almacenaje cuando las autoridades nos permiten producir con alta relación gas-petróleo a los pozos, pues sirve de almacenamiento ese gas para evitar tener que ventearlo o quemar. Como les había comentado, pues dependiendo del tiempo en el que se inició la explotación de los yacimientos que optan por la inducción de gas, nosotros vamos a tener las dos opciones para inyectar, ya sea por patrones o, digamos, aprovechando la estructura del yacimiento. En donde sí, por ejemplo, en este caso, pues voy a empezar por el lado derecho de la lámina, vamos a ubicar los inyectores hacia el, digamos, hacia el tope, y ellos por efecto digamos, de densidad van a empujar el petróleo hacia los productores. En el caso de que la estructura o el tipo de explotación, digamos, permita tener algo más estructurado, más geométrico, pues podemos optar por una inyección interna, respetando pues los patrones de inyección. ¿Qué tiene una y qué tiene la otra? Bueno, en el caso de los patrones, yacimientos con empuje por gas en solución y sin capa de gas inicial serían más o menos los recomendados. Aumenta el gas disuelto en el petróleo, que eso nos beneficia para mantener la viscosidad o digamos el petróleo movible. Yacimientos homogéneos de poco abusamiento y digamos que podría ser no exactamente una desventaja, pero sí a lo mejor pudiera generar un poco de inversión y dependerá de la rentabilidad de acuerdo a ese recobro a obtener, que necesitaríamos muchos más puntos de inyección cuando decidimos irnos por los tipos de arreglo. En el caso de cuando la estructura, vamos a decirlo así, nos acompaña, en la cresta de la estructura, donde se encuentra la capa de gas, y ocurre una segregación gravitacional, digamos por diferencia de densidades, normalmente en yacimientos con alto abusamiento, con alta permeabilidad vertical, y también, digamos, dependiendo pues de la naturaleza, del tamaño y de la forma que tenga el yacimiento, digamos así, pudiera ser que pues, se necesitarían muchos inyectores o no. No, porque pudiera ser que se utilice lo que ya está y compensaría solamente ubicar los pozos que están hacia el tope, hacia la cresta, como inyectores. Entonces, dentro de ese punto de vista, si ese tipo de explotación que se generó en el yacimiento permite
utilizar los pozos que están hacia la cresta como inyectores, pues sería, desde el punto de vista rentable, mejor en cuanto a no tener que perforar y generar una malla de inyectores de gas. Como lo comenté, factores hay que tomar en cuenta: propiedades de fluidos, tipo de empuje, la geometría del yacimiento, la continuidad de la arena, la estructura, propiedades de roca y los datos actuales de presión y temperatura. Alta permeabilidad vertical, porosidad, continuidad, como le digo, si dependiendo de nuestro estudio vemos la posibilidad, y esto no es solamente para proyectos de inyección de gas, también para proyectos de inyección de cualquier índole, de agua, de gas, que debe haber por lo menos una seguridad de acuerdo a la evaluación estratigráfica de la continuidad de la arena, a la cual se pretende hacer la inyección. ¿Okay? Como lo podemos ver aquí también un poco más claro. Ok, un poquito de antecedentes aquí en Venezuela, pues la inyección de gas comenzó en el oriente de Venezuela en el año 1947 con la planta Guara y en 19 campos en el área de oficina. Digamos que la idea inicial de esta inyección difiere un poco de la que fue hacia el occidente, ya que aquí fue más que todo para almacenaje o como efecto de disposal, de ubicar el gas para no desecharlo al ambiente. Y digamos que esos inicios dio pues para que algunos yacimientos mostraran en el tiempo alguna respuesta positiva y comenzara como a formalizar luego la inyección de gas en el oriente. En el caso de Occidente, hacia la cuenca del lago Maracaibo, se inició un tiempito después en el yacimiento BX10 del Eoceno, pero aquí sí, digamos que en la cuenca del lago, sobre todo, voy a poner el ejemplo de las arenas del Eoceno, que son arenas muy afiladitas. Sí, digamos que los proyectos de recuperación secundaria se fueron digamos, con enfoque a, 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 a mantener y aumentar presión con miras de recuperación de petróleo. Como lo digo acá, pues para recordar, el objetivo principal fue la conservación del gas y posteriormente se le dio un carácter de proyecto. Y se implementaron después ya formalmente con fines de mantenimiento de presión. Otros proyectos en el oriente de Venezuela se les dio carácter de proyecto para incrementar o aumentar el recobro de líquidos en el yacimiento en este caso de condensados, mediante el reciclaje de gas producido, aplicados en yacimientos de alto usamiento, donde la segregación gravitacional contribuye como mecanismo de empuje. Ejemplos de estos casos tenemos el norte de Monagas, como Jovial, Carito, que requieren altos volúmenes de inyección de gas a alta presión. Para mantenerla, aumentar el recobro y evitar la depositación de asfalteno, que es como decir un problema de producción. Pues entonces, para evitar llegar a esos valores de presión y temperatura, donde por las características del fluido en esa zona suele precipitarse a asfalteno, pues mantenerla, digamos, por encima de ello. Y bueno, los porcentajes de recobro alcanzados, de acuerdo a los datos de oficiales, están entre el 46 y el 57%. Y bueno, de ahí damos paso entonces a lo que es el objetivo básico de este taller, que nos vamos a enfocar a cómo deberíamos mirar esta misma inyección, pero con miras a un desplazamiento adicional y mejorado del petróleo. Y es ahí donde estas cajitas, pues en este esquema ya muy conocido, digamos, vamos a hacer el enfoque. Está dentro de lo que podría ser desplazamientos de gases miscibles o inmiscibles de acuerdo a las características del gas a inyectar. En este caso, por ejemplo, dióxido de carbono o nitrógeno. Ellos van a tener un comportamiento con miscibilidad o no, dependiendo pues del objetivo y de las posibilidades que se tenga de que estos dos gases sean inyectados al yacimiento o la forma. Para ello, pues vamos a recordar un poquito qué significa ese concepto de miscibilidad.
Es un término usado en química que se refiere a la propiedad de algunos líquidos para mezclarse en cualquier proporción, formando una disolución. En principio, el término es también aplicado a otras fases, como por ejemplo sólidos y gases, pero se emplea más a menudo para referirse a la solución de un líquido en otro. Por ejemplo, el agua y el etanol, que forman alcohol etílico, son miscibles en cualquier proporción. Entonces, lo que sucede es que dependiendo de las características de los gases a ser miscibles, esa propiedad que tengan ellos entre ellos o con los líquidos o en presencia de líquidos va a permitir que o permitió de proponer inyecciones miscibles entre gases y líquidos. En nuestro caso, en la industria petrolera, puedes utilizar esa propiedad que tienen algunos, que manifiestan algunos gases en presencia de líquidos, como en este caso petróleo, para poder mejorar el desplazamiento que ya haya tenido el petróleo de acuerdo a las primeras dos recuperaciones, ya sea primaria o secundaria, y mejorar pues todo el camino que haya dejado atrás como líquido entre los dos. Lo que se hace es generar un frente miscible que logre barrer lo que el componente, en este caso inicial, que es el líquido petróleo, haya dejado entre los poros. Y digamos que esta franja que está acá, pues va a ayudar a, a desplazar el frente de ese líquido. Por ejemplo, aquí lo tenemos, en este caso como gas, por ejemplo, metano, donde podemos inyectar, tenemos diferentes bancos en donde normalmente al que al final queremos desplazar es a que muy probablemente dura en toda esta distancia entre el pozo inyector y el pozo productor, había quedado rezagado algunos líquidos entre los poros. ¿Por qué ha quedado rezagado? Digo que ha quedado rezagado porque lo que ya estaba siendo, digamos, movible y se estaba produciendo por el productor era, digamos, lo que como recuperación primaria había podido desplazarse ese petróleo, por ejemplo. Y nos quedaba una porción de petróleo residual que para este mismo mecanismo natural o primario que estaba siendo, digamos, utilizado para producir el petróleo, pues iba a quedar entre, digamos, en el espacio entre los dos pozos. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, como lo dice acá según Klein, utilizar un banco de gas enriquecido seguido de un banco de gas pobre, de manera de poder disolver y hacer miscible todo ese gas petróleo residual que haya quedado en esta zona, recuperarlo como un banco de petróleo y finalmente que vaya hasta el pozo productor o hasta los pozos productores, ¿ok? O podemos también utilizar gas vaporizante directamente, es un pequeño frente miscible por un gas enriquecido, y lo que hacemos es justamente hacer lo mismo. De este petróleo residual que haya quedado en este espacio, en esta distancia, pues barrerlo, desplazarlo a través de este mecanismo. Lo podemos ver en el caso de utilizar dióxido de carbono, que sería básicamente el mismo ejemplo, solo que en el caso del CO2 utilizamos agua, podemos utilizar agua para movilizar digamos, ese petróleo residual, tener nuestra zona miscible en donde se está, digamos, atrayendo ese petróleo que ha quedado residual y generar nuestro banco de petróleo que a su vez se va a transformar en una recuperación adicional. Inmisibilidad, por el contrario, se dice que las sustancias son inmisibles
si en alguna proporción no son capaces de formar una fase homogénea. Por ejemplo, el agua con el petróleo. Ese concepto de imisibilidad lo hemos estudiado bastante bien cuando nos referimos a proyectos de inyección de agua, que sabemos que va a haber imisibilidad, pero el agua, digamos, aparte o indistintamente de ser imisible con el petróleo, de acuerdo a algunas características propias del yacimiento a la cual se está aplicando una recuperación secundaria por inyección de agua, es capaz de desplazar eficientemente al petróleo sin mezclarse. En cuanto a desplazamientos miscibles, bueno, son utilizados, un poquito de historia antecedente, son utilizados para aumentar el cobre en yacimientos estudiados desde el año 1927, pero no fue, imagínense usted, hace casi 40 años después que tuvo su aplicación. Consiste en inyectar un fluido desplazante completamente miscible con el petróleo. La tensión interfacial sería una de las propiedades a la cual toma mayor, digamos, enfoque en este tipo de desplazamientos miscibles. Entonces, esta tensión interfacial entre los dos fluidos se reduce a cero, es decir, que logramos que no haya interfase, el número capilar se hace infinito y el desplazamiento del petróleo se asegura que es básicamente exitoso en los poros que son barridos por ese fluido desplazante, siempre y cuando esa razón de movilidad sea favorable. ¿Ok? Aquí tienen más o menos lo que vamos a lograr. Vamos a minimizar o prácticamente desaparecer esa interfase, logrando que ese fluido desplazante, en este caso como lo vemos acá, pues logre llevarse y movilizar el petróleo. Este desplazamiento puede ser de primer contacto, como el caso de un hidrocarburo por otro, los cuales son miscibles en todas proporciones. ¿Cómo sería ese? Sería el gas natural y petróleo, ¿verdad? Ejemplo, crudo liviano con propano o LPG, o si es con un gas a alta presión. Es generalmente de múltiples contactos, miscibilidad múltiple hasta alcanzar el equilibrio, es decir, que tenemos más de un contacto. Ok. Otra característica, otro gas que cumple con, digamos, por lo menos de introducción, cumple con esas características en frente del petróleo sería el dióxido de carbono y el nitrógeno. Se pueden utilizar como agentes o fluidos miscibles de desplazamiento en condiciones apropiadas. Es decir, ellos también como gases al fin y que presenten diferentes fases, lo deben hacer a condiciones apropiadas. Por ejemplo, a muy altas presiones de operación y en crudos de alta gravedad PI. Soluciones micelares, microemulsiones, inclusive alcoholes, pueden actuar como agentes miscibles de desplazamiento, en los cuales el petróleo no es desplazado completamente. Se han realizado numerosas invasiones miscibles y muy pocas han sido dado o han dado resultados exitosos debido a los problemas antes descritos y a otros relacionados con la geología, heterogeneidad y con la disponibilidad de la fuente. Ojo, eso es muy importante. Digamos que para cuando nosotros optamos o el yacimiento, de acuerdo a la evaluación realizada, es candidato a inyectarse dióxido de carbono o nitrógeno, esto es muy importante y lo van a ver en la bibliografía, en papers que se comentan mucho, es la fuente. Nosotros podemos, como ingenieros, podemos hacer nuestras evaluaciones, nuestras estimaciones, factibilidades, de ver cuál sería la recuperación de petróleo debida a inyección de CO2 o a inyección de nitrógeno, utilizando nuestros simuladores de yacimiento. El simulador, aparte de aportarnos características y comportamiento de estas fases durante, digamos, con respecto a presión a temperatura del yacimiento, como si realmente estuviese ocurriendo, también nos da los volúmenes de estos dos gases que debiéramos tener para poder obtener ese recobro final de petróleo.
Muchas veces ese volumen que es derivado de estas simulaciones, pues nos dan información de cuánto debemos tener, ser sustentable para el proyecto, ¿ok? Entonces, esta disponibilidad de la fuente, a la cual fuente llamamos dióxido de carbono o nitrógeno, es muy importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque un tema de cantidad, volúmenes, un tema de distancia, si es que lo tenemos, pero no está muy cerca de los yacimientos que han sido candidatos a este tipo de inyecciones, pues puede comprometer un poco la rentabilidad del proyecto, ya que va a generar inversiones adicionales en las cuales ya desde el punto de vista técnico, como evaluación de desplazamiento, lo superan, ¿me entienden? Y tenemos que buscar si la recuperación es bastante buena a esperar de estos yacimientos, pues tenemos que esos mismos volúmenes diferenciales de petróleo que esperamos recuperar deben cubrir la fuente. Es decir, si la fuente no la tenemos cerca o si por el contrario tenemos que buscar las opciones de obtener la fuente. Entonces, ese delta de petróleo debería sustentar esa disponibilidad. Otra de las cuales que sí por lo menos pudimos haberlo visto previo a la evaluación de yacimiento, son las heterogeneidades en el mismo. Si vemos que hay una alta complejidad en el yacimiento, pues podemos tener ya una idea del compromiso que puede tener ese proyecto producto de que la inyección esperada de estos gases para lo que es la evaluación del yacimiento puede perderse, puede disiparse y por ende pues la recuperación no va a ser la deseada. Tipos de desplazamientos misiles propuestos, bueno, invasión con dióxido de carbono y nitrógeno, procesos con tapones misibles o los llamados inyección alterna de agua y gas, procesos de gas enriquecido o empuje de gas condensado, empuje con gas vaporizante o de alta presión, inyección alterna de agua y gas, inyección usando solventes, inyección de alcoholes. Los desplazamientos misibles con dióxido de carbono, eh, digamos que para haber seleccionado al yacimiento con este tipo de inyección, tenemos que tomar en cuenta o tener por lo menos la idea de cómo es el dióxido de carbono solo, cómo es su mecanismo, cómo es su comportamiento, tanto en estado líquido, estado gaseoso o como lo vayamos a requerir. El dióxido de carbono en estado líquido, a temperatura crítica de 88 grados Fahrenheit y a presión crítica de 1073 LPC, es el agente miscible apto para el recobro de petróleo. Pero, debido a estas características críticas de temperatura y presión, generalmente nosotros lo conseguimos en estado gaseoso. Este tipo de desplazamiento es similar al de gas vaporizante, pero se extrae mayor cantidad de fracciones desde el etano hasta el C30, pero también a presiones mucho más bajas, siendo esta determinada en el laboratorio o la que normalmente uno se refiere o le dan por referencia, que se llama la presión mínima de emisibilidad, o por correlaciones como las propuestas por Hom y Hossler. El dióxido de carbono también baja la viscosidad del petróleo. Es un efecto importante en aquellos yacimientos que tenemos crudos pesados o ultrapesados. Pero en crudos livianos es principalmente desplazar. No tiene ningún otro efecto de mejora de viscosidad. El dióxido de carbono se inyecta bajo un esquema recomendable y es en forma de tapón, seguido por agua hasta incrementar su concentración. Se usa en yacimientos con crudos desde moderadamente livianos hasta livianos, aproximadamente mayores a 25 grados API. Profundos para no alcanzar esa presión mínima de emisibilidad. Importante, como ya lo mencioné anteriormente, la disponibilidad del CO2.
Y bueno, como podríamos indicar como alguna desventaja, es soluble en agua, por lo que genera soluciones ácidas y esto podría generar corrosión, o sea, podría pues darnos un problema desde el punto de vista de producción. Tenemos un esquema que se los mostré hace unas láminas atrás, donde bien se refiere la inyección de dióxido de carbono a través de agua o tapones de agua para generar pues esa zona miscible y que vaya en sentido a el producto. Ok, veamos entonces ahora algunas consideraciones técnicas ya entrando en materia de estos dos tipos de gases, aplicaciones de casos reales y un punto importante con respecto al dióxido de carbono que tiene que ver con, hay un ejemplo, es solo un ejemplo lo que les traje, pero hoy en día, como deben saber, tenemos muchos ejemplos más relevantes porque tienen otro enfoque, tienen un enfoque con motivo a la reducción de emisiones de gases de invernadero, en el cual el CO2 es parte de ello. Que tiene que ver con su almacenaje, con los costos, que refiere tener en cuenta el CO2 como gas de inyección y su reciclaje. Ok, vamos a ver algunos tips con respecto al CO2 como un gas para recuperación mejorada de petróleo. Si nosotros queremos tener un CO2 miscible, este opera muy bien en crudos livianos. Sin embargo, exige una alta presión y se recupera todo el crudo. En el caso de obtenerlo a través de immiscibilidad, opera sobre cualquier crudo, reduce la viscosidad, entra en solución, aumenta el factor volumétrico del petróleo, aumenta la permeabilidad relativa del petróleo y puede formarse una capa. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos este tipo de, a lo que yo me refería inicialmente, nosotros tenemos que, digamos, tener, eh, conocer por lo menos cuál es el comportamiento por sí o per se del CO2 como propio, como agente propio, ¿ok? Entonces, este tipo de gráficas muestran cómo varía la densidad de los diferentes gases que estamos haciendo mención. Por ejemplo, la densidad del CO2, la densidad del nitrógeno, la densidad del metano. Fíjense que si la tenemos en esta gráfica de densidad versus presión, podemos tomar en cuenta que cómo sería el comportamiento, digamos, de cada uno de ellos, siendo un poco más drástico el del CO2 para presiones mayores a 1000 libras. También la viscosidad como otro parámetro importante de estos gases. Vemos aquí la viscosidad versus presión de estos tres gases, tanto la del CO2 como la del nitrógeno, la del metano o gas natural. Después que el CO2 es licuado, pues tiende a ser viscoso, aumenta su viscosidad drásticamente. Más o menos, sí, a partir de las medidas. Entonces, son cosas, digamos, son comportamientos individuales de los parámetros de cada gas que tenemos que tomar en cuenta. El CO2 inmiscible en alta presión reduce la viscosidad del crudo, más viscoso hasta casi 100 veces. Quiere decir que si nuestro objetivo, más allá de que sea un almacenamiento, ya no podría ser un almacenamiento, no podría, digamos, ser un desplazamiento solamente, sino que tiene objetivos de mejorar la viscosidad del petróleo, pues utilizamos o ya de una vez aplicamos la opción de inyección de CO2 miscible. ¿Ok? Aquí se puede ver en una gráfica en donde cómo mejora la viscosidad del crudo cuando es inyectado de esta manera. Entonces, recordando, el dióxido de carbono miscible se mezcla con el crudo constituyendo una fase única. La tensión superficial crudo-gas desaparece. Que si bien es el concepto que hace un ratito atrás vimos. El CO2
por donde pasa va removiendo hasta el crudo residual. En alta presión, el dióxido de carbono condensa, pero no necesariamente resulta en un líquido miscible con el crudo. Puede ocurrir miscibilidad por múltiples contactos. Y el principal indicador de la miscibilidad es la presión mínima de miscibilidad. Quiere decir que es un parámetro que debemos conocer previo para no llegar a, digamos, si nuestro fin es mantener el CO2 estable, pues tenemos que considerar, conocer primero la presión mínima de miscibilidad para mantener la misma estabilidad del CO2 y su comportamiento para con el petróleo. Igualmente, digamos que el crudo tiene un factor importante en digamos, en lo que nosotros queremos obtener como miscibilidad, ¿no? Entonces, la presión de miscibilidad depende de ese peso molecular a partir del C5+. Aquí fíjense un comportamiento en la línea punteada tenemos la ubicación de los crudos que ya se consideran pesados, en donde también tenemos la referencia de la API que nos los indica, y a partir de ahí los livianos. Entonces, este tipo de, digamos, de gráficas de la composición molecular de nuestro crudo también nos va a ayudar a saber hacia dónde no debemos pasarnos si nuestro, digamos, nuestro objetivo es mejorar viscosidad o simplemente desplazamiento. Otro punto importante que tiene que ver y hoy en día es objeto de muchas charlas, de un compromiso digamos, de las grandes empresas operadoras, un compromiso regional, de reciclar el dióxido de carbono para minimizar el impacto de sus emisiones digamos, en la atmósfera y evitar, pues, lo que ya sabemos, cambio climático y contaminación. Entonces, por ejemplo, es caro. Las notas que yo les traigo aquí es un simple ejemplo, pero hoy en día tenemos muchos más ejemplos de los digamos, de este que yo les traje a continuación. Es costoso, si es verdad, es costoso. Un proyecto de reciclaje de CO2 es bastante costoso. Sin embargo, pues tiene muchos beneficios. Y digamos que hacia ese objetivo debemos pues tenerlo en cuenta y ir hacia ahí. Fíjense que es costoso porque por cada millón de pies cúbicos es costoso, son alrededor de $700.000. Es costoso, sí es verdad, pero si digamos que la contribución, por ejemplo, la contribución de reciclar, de invertir en una planta de reciclaje de CO2 es en comparación, por ejemplo, en aquellos países donde hay un impuesto bien marcado por las emisiones de CO2 a la atmósfera, hay una compensación, habría una compensación, o sea, no pago un impuesto porque estoy tratando de respetar la ley y de, por supuesto, beneficiarme, no pagar el impuesto, versus en invertir en la planta y hacer pues, mi economía. Yo creo que siempre va a ser más rentable en cuanto al compromiso que hay hoy en día por la reducción de emisiones, el invertir que pagar un impuesto finalmente. Igualmente, miren todas las cosas que tenemos que considerar, no solamente el invertir en una planta, sino también, por ejemplo, se une a esto un gasoducto, ¿ok? Digamos que también hay dinero que invertir en cuanto a, a todo lo que involucra hacer el reciclado. No solamente la planta, sino los ductos. Por eso la importancia de la fuente y de donde nosotros hayamos determinado la posibilidad en el subsuelo de hacer ese almacenaje. ¿Ok?
digamos, en la actualidad se nos es conocido porque los diferentes, digamos, expertos nos han indicado que, por ejemplo, los acuíferos salinos, yacimientos muy agotados, pues serían algunos de las ubicaciones óptimas para hacer reciclado de CO2. Sin embargo, estas ubicaciones previamente evaluadas tienen que estar, digamos, cerca de donde nosotros estamos pensando hacer la captura y luego el reciclaje de CO2. Porque, como bien se los comenté aquí, tanto invertir en la planta como un ducto que sea muy extenso o muy corto, impacta pues en el proyecto. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista más técnico y decidimos inyectar CO2 en el yacimiento, este es un ejemplo de muchos, pues bueno, aquí la recuperación generada, por ejemplo, para este yacimiento contra el ciclo de CO2, pues es bastante óptima que si no hubiésemos hecho nada. ¿Ok? Un caso que, bueno, ya para los que hoy día ya existen, tal vez es más un antecedente, pero se ha logrado, ya hay antecedentes con resultados positivos de que el almacenaje de CO2 con miras a mejorar el petróleo, el desplazamiento del petróleo, tiene buenos resultados. Sin embargo, como se los comenté anteriormente, de donde nosotros vamos a obtener este CO2 tiene que estar por lo menos, y ojalá que fuese así como resultado de la evaluación digamos, del entorno, no solamente del subsuelo, sino del entorno, que sea cerca, ¿ves? Porque si no, el proyecto debe incluir ese pipeline hasta el yacimiento. Entonces, esto encarece un poco el yacimiento. Entonces, la idea es, dentro de lo que sea nuestra evaluación, tanto en subsuelo como en superficie, y de lo que esté disponible, que ya exista o no, lo más cercano a la donde está la fuente. Esto es un ejemplo, digamos, no a escala, por supuesto, pero de donde nosotros podríamos almacenar, reciclar primero, almacenar, de donde obtener la fuente de CO2. ¿Ok? Hay muchas, ahorita creo que hay muchas más, más opciones justamente por la visualización que se tiene de la captura y almacenaje del CO2. Ahora bien, vamos a hablar del nitrógeno. Del nitrógeno, como proceso de recuperación mejorada por inyección de nitrógeno, constituye un método viable si el yacimiento cumple con algunos requisitos, condiciones que se describen a continuación. El crudo del yacimiento debe ser rico en fracciones comprendidas entre el etano y el hexano, o de cadenas de hidrocarburos livianos con gravedad mayor a 35 grados. Tener un factor volumétrico alto, la capacidad de absorber el gas inyectado en condiciones de yacimiento, estar saturado de metano, el yacimiento debe estar a una profundidad igual o mayor a 5.000 pies a fin de mantener las presiones de inyección mayores o iguales a 5.000 libras, necesarias para mantener la miscibilidad del crudo con el nitrógeno y, por supuesto, sin fracturar la formación. En general, cuando se inyecta nitrógeno, este forma un frente miscible por vaporización de componentes livianos presentes en el crudo. Puede alternarse con agua para mejorar el barrido y la recuperación final con el crudo. La inyección de nitrógeno, uno de los grandes motivos para darle uso como gas de inyección es su disponibilidad, a diferencia del CO2, ya que proviene mayoritariamente del aire, con casi el 78% de la composición del aire. Por ser un fluido inerte, no se combina químicamente con los fluidos de yacimiento y es mucho más barato que la inyección de gas natural o CO2. Es poco soluble en agua, es un gas incoloro, inodoro e insípido, es decir, inerte.
Es generado en grandes cantidades por la destilación criogénica en forma de gas o líquido con un alto grado de pureza. Entonces, ¿cuál podría ser una fuente o fuentes confiables de nitrógeno para ser utilizado como gas de inyección para proyectos de recuperación mejorada? Entonces, ¿cuál podría ser una desventaja? Si lo tenemos al alcance, porque lo tenemos en el aire, tiene estas ventajas en comparación con sus pares de dióxido y de gas. Entonces, ¿cuál podría ser una desventaja? Aquí tenemos una tablita en donde yo les traigo, digamos, cuáles serían los principales procesos para obtener el nitrógeno, cuáles serían los rangos de trabajo, la complejidad, la recuperación de hidrocarburos pesados y la etapa de desarrollo. Es decir, sin embargo, que aquí ven tres tipos de procesos, pues la más desarrollada es esta, la destilación criogénica. Es la que está más en aquellos proyectos como por ejemplo en México, que tienen unos proyectos ya por la quinta etapa, creo yo, ya de nitrógeno, tienen pues bien estudiado el proceso. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos que tener nuestra plantita, tenemos que tener el aire como fuente, un compresor principal, una separación, una unidad de separación, una unidad de compresor de nitrógeno. Aquí tenemos gasoductos ya directamente ya con el nitrógeno separado del gas, del aire, y debidamente pues sigue su flujo hasta la inyección en el pozo. Cuando se inician los procesos de recuperación, el nitrógeno es conducido por pozos inyectores hacia el yacimiento para que ayude al movimiento del aceite, en este caso crudo, a los pozos productores. Con el tiempo, la concentración de nitrógeno presente en la producción incrementa debido a su movilidad y a que se mezcla con fluidos presentes en el yacimiento. Las plantas destinadas a separar el nitrógeno de la producción son criogénicas, de columna simple o doble, aunque las dobles de doble columna tienen la ventaja de manejar con mayor eficiencia cambios muy drásticos en la concentración de nitrógeno. Quiere decir que el producto final acá en el nitrógeno, en la recuperación, pues en los pozos, vamos a tener esa combinación de nitrógeno absorbido al crudo que luego pasa, es como un recicle, pasa y se separa de vuelta, se separa y comienza el ciclo de vuelta. Aquí tienen un esquema, tenemos una planta de separación de aire, en donde tenemos como fuente principal aire, separamos, tenemos oxígeno, nitrógeno líquido y el nitrógeno ya en forma gaseosa pues sigue su camino hacia el yacimiento. Ese es inyectado, como lo dije, a través de pozos y producido a través de los pozos productores con el petróleo. Luego ese petróleo pasa o digamos, al separarse, digamos, la corriente líquida del gas, esa parte gaseosa pasa, digamos, a otras unidades en donde vuelve otra vez a separarse parte del nitrógeno y el gas, pues, que sigue su cadena, puede seguir su cadena de venta normalmente. En el caso, pues, de los más pesaditos, de las fracciones más pesadas, pues, pues, pueden ser convertidas a GLP. Algunos criterios de selección para inyección de nitrógeno. Por métodos analíticos, métodos de variación exponencial de diferencias, métodos de características y métodos de estadística. Por criterios a través de su aplicación a la industria, tenemos el criterio de Clancy y otros autores, que es el que les voy a mostrar. También está el criterio de Tyler y otros autores y el criterio de Fitz. El criterio de Clancy y otros autores se basa en el estudio de 33 proyectos de campo, donde ellos lograron clasificar 5 categorías. Aquellos por desplazamientos invisibles de fluidos y yacimientos en zonas de crudo y o gas por nitrógeno,
aquellos por mantenimiento de presión, incluido el reciclaje de la capa de gas, de los fluidos del yacimiento en un nivel igual o mayor a la presión de rocío o burbuja para mantener los hidrocarburos en una sola fase, aquellos para la recuperación mejorada por medio de gravedad. El potencial de drenaje gravitacional se encuentra en yacimientos con cierto buzamiento o con capas de espesor considerable. El nitrógeno, con menor densidad que los hidrocarburos presentes en el yacimiento, se inyecta en la cresta del yacimiento y mejora su desplazamiento y la producción de fluidos o la estabilidad del cartón. Aquellos por desplazamiento miscible, por múltiples contactos, en este caso serían nitrógeno con hidrocarburos, aquellos por desplazamiento de un tapón miscible de dióxido de carbono, gas natural o algún otro solvente con uso de nitrógeno como fluido de nitrógeno. Eso permitió a este criterio tener esta tabla en donde tenemos el proceso, que serían los 5 que les acabo de mencionar, la gravedad del crudo a cual aplica, la presión, la temperatura, la profundidad y la estructura. Entonces ellos lograron, bajo este esquema, que ayuda, de acuerdo a dónde se ubique, digamos, nuestro yacimiento, cuál sería pues la opción más recomendable para inyectar y cómo inyectar. El criterio de Dever y otros autores, tras realizar los criterios propuestos para proyectos de recuperación mejorada en todo el mundo, estos autores examinaron la información sobre las óptimas características tanto de yacimiento como de fluidos, basados en resultados de campo y de factores de recuperación y consideración de inyección de nitrógeno. También propusieron una tabla un poquito más sencilla, en donde tenemos tanto para fluidos como para yacimientos, propiedades y características que se basan en gravedad, viscosidad, composición, saturación de crudo, tipo de formación, espesor, permeabilidad, profundidad y temperatura, y el criterio recomendado de acuerdo a cada una de estas propiedades. Entonces, una tabla un poquito más simple que la anterior. Y bueno, con esto hemos terminado, digamos, este pequeño taller. La intención pues era mostrarles una introducción de la inyección de gases como proyecto de recuperación mejorada de petróleo y que vieran aquellas consideraciones que hay que tomar en cuenta a la hora de haber digamos, seleccionado nuestros yacimientos o los donde ustedes trabajan o donde van a hacer su tesis de grado, por ejemplo, para los estudiantes, ¿qué tengo que tomar en cuenta? ¿Sí? No es solamente ir y probar qué tal voy a probar la recuperación de este yacimiento a través de inyectar CO2 o inyectar gas natural o inyectar nitrógeno, sino tener previo estudio de ellos, ya sea como antecedentes de inyección en otros campos, inversiones, dónde está la disponibilidad de la fuente, está cerca, está lejos, integrar la parte técnica con la parte de superficie, enterarnos un poco de cómo es el comportamiento per se del gas natural, propiedades del gas natural, propiedades del CO2, propiedades del nitrógeno y ver entonces la posibilidad de que una vez seleccionado, como los dije, el yacimiento, para poder inyectar, ya tengamos estos tips claros y teniendo respuestas a esperar que pueden estar alineadas a cualquiera de las cosas, de las revisiones que se hacen previamente para la opción de inyección de gases miscibles o invisibles. Muchas gracias a todos. Recuerden, mi nombre es Liliana Alvarado. En nombre de Alvarado Consultores Profesionales, pues les doy las gracias. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier, digamos, detalle, cualquier, digamos, mayor información que requieran sobre inyección de gases miscibles o invisibles, pues nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales y con gusto les responderé. Muchas gracias, que estén bien.